Vamos, en términos de periodísticos, vamos a plantearlo así. Para mí, en lo personal, yo creo, y desde el análisis político, yo creo que si bien en el 18 la gente votó por un cambio de rumbo, en el 24 me parece que la gente terminó de definir ese cambio de rumbo. El tema se vuelve problema cuando no sabemos en qué consiste ese cambio de rumbo. Y me voy a sonar un poquito bíblico. Cuando Moisés decide llevarse a todos los hebreos al desierto, obviamente hubieron errores de fe, falta de fe por parte del pueblo hebreo. Cuando sale al desierto, estuvieron dando vueltas en círculo. 40 años. 40 años, eso es lo cuenta la palabra. Podemos llegar a perder los 40 años. Ahí voy, fíjate cómo te lo voy a plantear es, cruzamos ahora sí que cruzamos el río, nos abrieron el mar, vámonos al desierto, pero ¿hacia dónde estamos yendo? O sea, y ese es el gran tema con las democracias populares. Cuando en masa se vota por un proyecto político, y consta que no es una posición contra Morena, no, pero me parece que hay que revisar la historia. Ayer, por ejemplo, Lorenzo Córdoba hacía un símil muy interesante en un programa en El Financiero, y hacía el símil, como ejemplo, cuando en las democracias de los inicios del siglo XX en Europa, en Italia, en Alemania, cómo los mismos pueblos votaron. Digo, con el caso alemán es muy distinto, porque Hitler no llega al poder por el voto popular. Él, la Constitución le permitió ser canciller, muere en ese caso el primer mandatario, reforman la Constitución y él asciende al poder, y es cuando los nazis se hacen del poder. No estoy haciendo un comparativo que Morena es, no, pero hay que entender que en los mecanismos políticos para hacerse del poder, la historia te lo demuestra, y tenemos un caso como el de Donald Trump. En un sentido, el sistema electoral permitió que un presidente como Donald Trump fuera presidente. Y el sistema político en nuestro país está permitiendo que un partido como Morena podrá tener sus críticas ideológicas, llegue al poder, se haga del poder. Y del poder absoluto, perdón que te interrumpa. Claro. Por ejemplo, y ahí voy a un apunte jurisdiccional, ahora sí que jurídico. Ese tema de lo que vaya a decidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que la coalición no pueda tener el 75, o sea, ese poder absoluto en las cámaras, es un tema relevante para los equilibrios del poder. Regreso a mi analogía mesiánica. Ya cruzamos, ya nos salimos en este caso del esclavismo, en este caso del sistema faraónico. Hay un artículo que recomiendo de la revista Nexos que escribe Javier Tello, que es analista en La Hora de Opinar, muy buen artículo que escribe, que hace esta analogía. Por eso me atrevo. Michael Balzer, que es un filósofo, si no mal recuerdo, canadiense, que te habla de la religión, la política, todos estos mitos con los cuales fuimos creados y hemos sido educados, ¿no? Y políticamente tiene un impacto. Bueno, voy al punto. Ya se votó en el 18 por el cambio de rumbo. El 24 redefinió ese cambio de rumbo. Ya aprobamos parte de ese cambio de rumbo. Pero ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque la oposición, con mucho respeto, Dolores, la oposición no te supo vender un producto, una alternativa política. Porque lo que te estaba planteando la oposición era un regreso a un pasado por el cual la gente ya no quería votar. Y yo creo que tenían muchas aristas, muchas áreas de oportunidad para criticar al gobierno de Morena y generar una alternativa en los tiempos de hoy, en los tiempos presentes. El problema ahorita es que en la polarización política que el presidente ha sabido configurar a su beneficio, porque lo que tú escuchas en las mañaneras es un ejemplo claro de lo que es la propaganda política en esos tiempos. Eso es lo que prometieron. Entonces, ellos prometieron transformación y decían, ¿o quieres regresar al pasado? Exacto. Esa era la narrativa. Ellos te lo están vendiendo muy bien. El tema de la oposición no es que no ha terminado de entender los tiempos que estamos viviendo. Y sobre todo el cambio político que trae inmiscuidamente un cambio social. La gente no quiere seguir escuchando las propuestas refrito del pasado. Y aquí remato con la idea para pasar quizá, para ahora sí que no generar una centralización con el micrófono, porque hay muchos apuntes más que arrojar a la mesa. Me parece que la elección del 2 de junio
es un reflejo del 18, es un reflejo de 6 años de una oposición que no supo qué hacer durante esos 6 años para plantearse como una oposición renovada. Un gran error de Xóchitl fue no haber sido más Xóchitl y menos partidos políticos. Realmente le hicieron muchos daños la figura de los partidos. Pero bueno, eso ya fue historia. Ya tenemos una Claudia como presidenta electa. Pero cuando se quería desligar de los partidos, le decían, oye, pero si eres parte de, o sea... A ver, voy. No, era muy difícil. Y me voy a Estados Unidos. ¿Es serio de que Donald Trump pueda ser presidente de Estados Unidos? Es serio. ¿Y por qué la gente va a votar nuevamente por Donald Trump? Hay una lógica, más que política, hay una lógica social. El reto de los analistas y de los dirigentes políticos es entender esa lógica social. Y la lógica social te dice hoy en día, y ahí remato, la gente quiere un cambio de rumbo. No sabemos hacia cuál rumbo, pero quiere un cambio de rumbo. La gente quiere ir al desierto. No sé si 40 años, pero quiere probar el desierto. Vaqueiros Ferreteros presentó.